Amiga familia hispana, gracias por estar con nosotros compartiendo otro episodio de WWE en español. Nosotros somos Jerry Soto, Marcelo Mayuyamán Rodríguez y llegó finalmente la lotería de WWE 2019 con grandes cambios en la industria. Pero para comenzar la noche, esa gran noche en SmackDown, tuvimos una contienda donde el campeón universal representando a Raw, me refiero a Seth Rollins, se enfrentaba a Roman Reigns por SmackDown. La superestrella que venciera en la contienda tendría la primera escogencia de la lotería 2019. Claro, es así. La marca de la superestrella que ganara podía escoger primero. Pero tuvimos un invitado, no invitado especial, porque de los mismos infiernos salió Bray Wyatt, el diablillo, el demonio Bray Wyatt salió a llevarse a Seth Rollins en medio de la contienda. Seth Rollins logró regresar de las profundidades del infierno, pero claro, la descalificación le otorga realmente la victoria a Seth Rollins, por lo tanto, la manera de escoger primero a la marca roja, Raw. Y nada más y nada menos que Raw escoge entonces a la campeona femenina de esa marca, el hombre, Becky Lynch. Nada más y nada menos. Y en SmackDown, Roman Reigns es quien llega a SmackDown. Y obviamente la marca roja se pone más dulce porque el club original OC Too Sweet, encabezado por el campeón de los Estados Unidos, AJ Styles, se quedan en Raw. Oye, se llevan tripleta porque Luke Gallows y Carl Anderson también están en el OC. Pero es por el precio de uno. Claro, y en SmackDown, bueno, llega alguien, mejor, el diablillo, el demonio Bray Wyatt, ahora es parte de SmackDown. Bueno, mejor pasamos a otra cosa, mariposa, y decimos que el gran Drew McIntyre, maravilloso, alto, extraordinario, mayullero, fantabulósico, etcétera, 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 está en la marca roja. Creo que Bravo te faltaron por él. como 3 adjetivos. Pensaré en algunos durante el programa para decirlos. Vale, pero bueno, recuerden que para más información acerca de toda la lotería, de todo el draft, pueden ir a www.com. Y más adelante, esa misma noche, veríamos cómo, de alguna forma, podría llamarse la revancha de Hell in a Cell. Charlotte Flair tendría que defender su campeonato femenino recién ganado de SmackDown contra una Bayley que venía completamente diferente. Completamente diferente, pero sí destrozó los Bailey Buddies, los panitas de ella, los inflables, los hizo trizas, agarró un palo y Bien hecho, ha destrozado todo. Y tiene un nuevo corte de cabello, una nueva actitud. Ya va, pero espera un momentito, párala. Ese corte de cabello y esa nueva actitud le otorgarían quizás un nuevo campeonato femenino de SmackDown. Buscando otro mortal atrás. Otra vez con un ataque suicida, Charlotte Flair. Rodillas en alto, pero le bloquea el castigo. Charlotte ya no la tiene. La engancha. Tremendo. El cangrejo brutalmente aplicado. Bayley. Cuerda, a punto de cuerda. rendirse. Está cerca de la cuerda, pero a la vez tan lejos. Cuerda, Bayley, cuerda. Está tratando de girar. Bayley no se lo permite. Ya llegó a la cuerda, la tocó. Pero ahora finalmente cambia. Sin embargo, busca ahora la figura 8. El carrusel venía patada para Charlotte. Se va de cara a comerse el esquinero. La cubren 1, 2. Se ayudaba. Bayley con la cuerda no es suficiente. Bueno, yo no creo que lo haga de intención. Lo mismo hizo el domingo en Hell in a Cell. Es como que no sabía dónde poner las piernas. Casualmente estaba en la cuerda y se aprovechó. Bayley descargando su ira. Lluvia de derechas a la cabeza de Charlotte. Pisotón en la zona media también para la campeona. Está encendida, es el momento, es ahora, es ahora. Es la hora, sí, de dar tu declaración. ¿Sabe que es ahora o nunca, Bayley? Tremendo suplex. Experta en ese tipo de ataque, Bayley. Super rodillazo a la cara para Charlotte Flair. Se va, ahora sí. La Retoma lo que tiene le pertenece. preparada, pero la alejan de las cuerdas. La tienen en la mitad del ring. Charlotte viene con ataque aéreo, aparentemente Bayley. No, esto no es como para cuadrar una fiesta, esto es para bailar ya. Al estilo de Randy Savage, el Macho Man viene. Super golazo biónico, puede ser todo para Charlotte. 1, 2 y por poquito, pero no. Me encanta la declaración, me encanta que quiera rendir tributo a Randy Savage, pero no era el momento. Tenía que irse adelante, no tenía por qué hacer lo que hizo. Y por supuesto, es comprensible la desesperación de Bayley, la frustración de la retadora. Otra vez está cerquita, Carlos, ha estado cerquitísima del título. Qué poder de recuperación increíble tiene Charlotte Flair. Está desesperada, ese es el Y problema. bueno, se descuida. ¡Oh! Está desesperada. Selección natural. Sí. Y ahora viene el carrusel, pero lo sorprenden. Ahora Charlotte, paquetito para Charlotte Flair. 1, 2 y gana. Gana Bayley, le quita el título a Charlotte Flair. Y listísimamente lo Recupera el hizo. campeonato femenino de SmackDown, Bayley. Nueva campeona, Bayley. ¿Cómo dejó a Charlotte Flair? Esta actitud tenía que servirle de algo, Cabrera. Esto tenía que servirle de algo. ¡Bravo por ella! Hey, Biz.
Escuchemos a Bailey. Screw all of you. ¡Al demonio se van todos ustedes! Ciudad de México, prepárense para toda la intensidad que solo WWE les puede brindar. En una siniestra confrontación por el campeonato universal, el arquitecto Seth Rollins busca quemarlo todo contra el demonio Bray Wyatt. Y una increíble rivalidad continúa cuando el perro mayor Roman Reigns choca con un desatado Eric Rowan. No se pierdan el WWE Live Mexico Super Show. Y la acción sigue en pleno en Raw. Continuábamos con la lotería y bueno, tenemos un encontronazo, nada más y nada menos que el hombre, la campeona de Raw, Becky Lynch de Raw, se enfrentaba a The SmackDown Charlotte Flair. La ganadora de este combate le otorgaba a su marca el poder escoger primero en la lotería en esa noche. Y como era de esperarse, la contienda fue de candanga con burrundanga, pero solo podía ganar una. Y fue justamente la campeona de Raw, Becky Lynch, quien se lleva la victoria, le da a Raw la oportunidad de la primera escogencia. ¿Y a quienes escogen? Ni cortos ni perezosos. Al campeón universal, Seth Rollins. Y bueno, por el lado de SmackDown, escogieron al campeón de WWE, a la bestia encarnada, Brock Lesnar. Otro punto a favor para la marca roja Raw, porque se llevan a Charlotte Flair. No te burles de mí, no te burles de mí. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué estos que hacen así terminaron aterrizando en una marca de WWE? Pero hazlo En la con luna gusto. debieron quedar esos Hazlo tipos. con gusto, es así, es así. Ah, el nuevo día. El nuevo día roquea y llegan a SmackDown. Mayuya, dame paciencia para decir que Andrade tiene nueva casa. Es Raw su casa y va acompañado por su gran compañera de negocios, Zelina Vega. Y recuerden que para más información acerca del draft de la lotería de superestrellas pueden visitar www.com. Eso fue maravilloso, pero no todo fue maravilloso, no. Porque fue injusto que mis caballos, sí, fue injusto que Ziggler y Roode tuvieran que defender los campeonatos en pareja contra unos vikingos que andan sueltos. Y sí, Viking Raiders ahora son los nuevos campeones en pareja de Raw. ¿Pueden creer eso? ¿Cómo eso es bueno? Se quedaron con las ganas Ziggler y Roode. Comenzó el saqueo por parte de los Viking Raiders. Pero familia, más acción. Seth Rollins está, digamos, harto de huir o de correr detrás del diablillo, del demonio Bray Wyatt. Así que decidió visitar la casa de diversión de las Luciérnagas en una edición más que especial del Firefly Funhouse. Really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. Hello, Firefly! ¡Hola, luciérnagas! Seth, ¡Seth! I saw you. ¡Te vi! Yowie wowie! ¡Yowie I wowie! saw you. ¡Te vi! You know, ¿Sabes? people say La gente dice really mean things about you. cosas muy malas de But I ti, think pero yo pienso you're strong. que tú eres fuerte. And I think Y yo you're pienso brave. que tú eres valiente. And you're definitely Y definitivamente smart. eres listo. But please, you Pero have to por understand. favor, tienes que entender. Él He never forgets. nunca olvida. Dude, Seth's coming here right now, and he looks really mad. I'm scared, man. Tengo miedo, no quiero que le hagan daño. It's okay. Tranquilo, Everything's gonna be fine. conejito. You're safe. Todo va a estar bien, todo So va a estar bien, te lo digo, por please, trust favor. me Confía en and mí. go play. Y ve a jugar, ve a jugar. Vete, 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 Go vete. play. Vete, It's ve a all jugar, fine. ve a jugar. Pásala bien. Oh, Oh, and remember, y recuerda. he keeps us safe here. ¡Ey! ¡No! ¡Espérate! ¡Ataca Rollins! ¡Lo atacó! ¡En su casa! Bray Wyatt. Y le está dando con todo. ¡En su casa de las luciérnagas lo atacó! ¡Wow! I can't watch this. Please stop. ¡No puedes romper ese pedazo de arte! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Seth! Why are you doing this to me? ¿Por qué me estás haciendo esto? Please, Seth. Por favor, Seth. Por favor, no. Y sigue el ataque despiadado de Rollins. Pero ese Bray no es el demonio. Bueno, son idénticos. Son lo mismo. No, son como dos partes de una sola cosa. Quémalo todo.
Y lo va a hacer. Lo va a quemar todo. La casa de las luciérnagas. Universo WWE en Puerto Rico. Este octubre WWE Live les trae su marca única de acción y emoción. En un siniestro combate por el campeonato universal, Seth Rollins aspira a quemarlo todo al enfrentar al demonio Bray Wyatt. Y AJ Styles del OC batalla contra el monstruo entre hombres, Braun Strowman, en una colisión de alto impacto por el campeonato de los Estados Unidos. No te pierdas a tus superestrellas favoritas de Raw en una noche de entretenimiento inolvidable. Es WWE Live en San Juan de Puerto Rico. Cabalgue, nuestra familia hispana sigue de fiesta porque las superestrellas siguen asistiendo a nuestros países para que los vean en vivo. Deja de bailar, Jerry, deja de bailar, por favor. Y a todo color. Así es, y la gira va para Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, el Choliseo. Se viste de fiesta en el Coliseo de Puerto Rico. El sábado 26 de octubre, la gira de las superestrellas de WWE llega allí. Dijiste sábado, pues el sábado 30 de noviembre en la Arena Ciudad de México estarán todos reunidos para esperar a las superestrellas de WWE. No lo olviden, sábado 30 de noviembre, México City, Ciudad de México. Allá vamos. Deja de bailar, chicos. Ya. Familia, ¿y cómo voy a dejar de bailar si ahora sigue la acción para la joya coronada Crown Jewel? Y ahí veremos a Braun Strowman enfrentándose a Tyson Fury. ¿Te imaginas esa competencia de puños? Y hablando de competencias, ¿te imaginas ver a Caín Velázquez, el hombre que le quitó el campeonato de la UFC al actual campeón de WWE, Brock Lesnar, enfrentados ambos por el campeonato de WWE? ¿Qué? Uy, fócata y a tu kitty. Y además Seth Rollins se enfrenta al diablillo, al demonio Bray Wyatt. Y las caídas cuentan en cualquier parte y es por el campeonato universal. Dicen las malas lenguas que Hogan y Flair nunca terminaron con sus rencillas, pues esta vez veremos otro capítulo de eso, porque tendremos dos equipos enfrentados, uno representado por Hogan hasta ahora, por Seth Rollins, Rusev y Ricochet, faltan dos más, y otro representando al equipo de Flair, donde estarán Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura y otro mayullero que falta para que meta la cuchara en la sopa. Y además de esto, como si fuera poco, tendremos la reyerta por equipos más grande en la historia para determinar quiénes serán los ganadores de la Copa Mundial como el mejor equipo del mundo. ¿Cómo fue que dijiste? El mejor en el mundo. Aquí. Algo me hace recordar de algo de eso. Me recuerda cosas como despidos, tal. No te atrevas a mencionarlo. Es el mejor equipo. No te atrevas, En la vamos a Copa terminar Mundial, el programa el en mejor paz. equipo. Vamos a terminar el programa en paz. El mejor equipo. Son Gracias, dos familia, por personas. habernos acompañado. Aquí estaremos como todas las semanas reportando todos los cambios que se están suscitando en WWE. Ahora con esta guarandinga de la lotería que todo el mundo está color de hormiga brava. A nombre de Jerry Soto. ese Gracias. y este mayuyamán Marcelo Rodríguez. Cabalga. No te atrevas. Eso fue una... No te atrevas. Bueno, yo no no me te atrevas a atreví. recordarme que despidieron a alguien Tú dijiste injustamente. el mejor. Es un dueño.